una despedida, como la que se establece con Pablo despidiéndose de los hermanos en Mileto. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Desde el versículo 17 en adelante, o 15 en adelante, dice unas cosas que me parecía de sumo relevante, importante destacarlo en esta hora. Y es que en prueba, en tribulación, en dificultades, compartió el Evangelio. Y dice una frase que creo que es para nosotros en esta hora, delante del Señor. Y es que no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y hay siervos del Señor, hermanos de esta iglesia como pastores de nuestro presbiterio y de otras iglesias que han durante todo este año compartido todo el consejo del Señor. Y cuando me refiero a todo el consejo de Dios, tiene que ver con las cosas que nos gustan y que no son saludables al oído, como aquellas que no son tanto, porque nos confrontan, porque nos corrigen y a la gente no le gusta que la corrijan. La gente cree que hace todo bien y perfecto y la verdad de las cosas es que muchas veces no es tan así. Y en esta hora, como parte de todo ese consejo del Señor, voy a compartir con ustedes esta última predicación en torno a esta serie de sermones sobre la mayordomía, en torno a lo que significa la mayordomía de los recursos en los 10 mandamientos, tomando como base los versículos 15 al 17. Por tanto, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, 15 al 17. Y doy lectura en la versión Reina Valera contemporánea, que es la versión que se está usando acá en la séptima. Éxodo 20, 15 al 17. No robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Te invito a que tengamos una palabra de oración. Amantísimo Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti con un profundo gozo, de siendo tu pueblo reunirnos para adorarte, para cantar alabanzas que te glorifican y engrandecen a ti, por el privilegio de ver a tus hijos, ser parte de tu iglesia y ahora hacer esta decisión de formar parte de la vida de la iglesia, de la séptima iglesia, por el bautismo de Mía, por poder adorarte a través de los cantos y también de las ofrendas, pero en esta hora en particular por acercarnos a conocer tu palabra y recibir tu consejo, tu instrucción. Yo te pido por esta tu iglesia, para que nos ayudes a poner la atención a tu palabra, para que toda distracción que nos mueva de esta tu enseñanza para nosotros sea echada afuera. Ayúdanos, Señor, a que toda ocupación de la mente hoy día esté puesto en lo que tú quieres para nosotros, independiente de las dificultades, los problemas, las preocupaciones, que sea tu santa palabra hoy ministrando y transformando, corrigiendo aquello que en nosotros está mal. Señor, bendícenos porque necesitamos de ti, necesitamos tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de hoy es atender estos 3 versículos en relación con nuestros compromisos o nuestro compromiso que tenemos con el Señor y en lo que Él hace con su pueblo. Y lamentablemente vivimos en una sociedad muy poco honesta, mejor dicho, deshonesta. No solamente en la esfera política, ustedes ya habrán visto en las noticias los escándalos que hay en la esfera política, pero también en toda índole, o sea, en el área financiera, en la vida del deporte. Hace poco salió el presidente de la NFP, qué sé yo, en todas las esferas está marcada la corrupción. Porque el problema del ser humano no tiene que ver con la plata, o tampoco tiene que ver con la fama. Esos son iceberg, ¿ya? Una punta del iceberg. El problema radica en el corazón. Y es el corazón orgulloso y soberbio que le da la espalda al Señor y que desatiende su palabra, el que lo hace ser deshonesto, desobediente y deshonrar su nombre. Bueno, se cuenta la historia de una profesora de historia, una maestra, que enseñaba a sus alumnos sobre la historia de Roma.
Y entre los contenidos que trataba estaba la vida del famoso Gayo Julio César, o el famoso Julio César, un prolífero político y emperador romano del siglo I a.C. Y ella había, entre todos los contenidos vistos, enfatizado cuáles habían sido las últimas palabras de Julio César. Y según un historiador, Seutonio, y otros relatos fueron las siguientes, en signo de interrogación: ¿tú también, Bruto? Y murió. ¿Escucharon esa palabra alguna vez? En latín, et tu, Brute, y muere Julio César. Estas palabras estaban dirigidas a Brutus o Bruto, uno de sus más cercanos asesinos, ¿ya? Sin embargo, hay un debate si estas palabras fueron o no, pero las palabras, el contexto ocurrió. Julio César murió y la historia así lo demuestra. Bueno, uno de los estudiantes que no asistió a esa clase, a lo mejor era chileno, quién sabe, ¿no? Y no estudió para el examen, recurrió a una antigua artimaña para aprobar el curso, ¿no? Y no verse ahí expuesto. Y al no conocer la respuesta, de forma disimulada hizo lo que muchos hacen. Algunos dicen, estudiar es el camino, copiar es un atajo, dicen los otros, ¿no? Creen que copiando van a lograr un propósito, un objetivo, ¿no? Y de forma disimulada, como lo hacen los deshonestos cuando copian o plagian los contenidos de otros, los conocimientos de los otros, vio que su compañero escribía la respuesta. ¿Y tú también, Bruto? Y él, para no ser igual que el compañero, ¿y a ti también, tonto?, le puso en su respuesta, siendo pillado, ¿no?, en su deshonestidad por la profesora. Este caso, que si bien es cierto es un poquito divertido, cómico, lamentablemente nos dista mucho de la realidad. Vivimos en una sociedad deshonesta, una sociedad que no busca satisfacer la honra de Dios, sino satisfacer el propio deseo del corazón. La palabra de Dios nos llama a una vida de obediencia y devoción, y el mundo y el corazón y el ser humano nos presenta una vida completamente que rechaza al Señor. Y entre los mandamientos que se dan en el monte Sinaí, en Éxodo 20, tenemos 3 ordenanzas fundamentales para nosotros y tienen su aplicabilidad hasta el día de hoy. No hurtarás o robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Un sinnúmero de expresiones posteriores, pero no tendrás codicia en tu corazón. Y esto revela el corazón de Dios para un pueblo en cuanto a la honestidad y la generosidad y el contentamiento, que son las expresiones que vamos de alguna forma a expresar hoy día, que es honestidad, generosidad y contentamiento, ¿ya? Todo esto tiene antónimos. El antónimo de la honestidad, deshonestidad. El antónimo de la generosidad, tacañería, ¿no? El antónimo del contentamiento, la falta de gozo, la tristeza. Bueno, ¿cómo glorificamos a Dios a través de la honestidad? ¿Cómo glorificamos a Dios a través de este contentamiento? ¿Cómo glorificamos a Dios a través de la generosidad? Dios quiere que su pueblo sea generoso, que esté contento, que esté alegre, que experimente el gozo de la salvación, pero el pueblo no lo experimenta porque rechaza a Dios. Asimismo, exploraremos el compromiso cristiano respecto de lo que Dios manda a su pueblo. Y esto tiene que ver con nuestros compromisos con todas las esferas, porque cuando Dios te llama a ser su hijo, no te está llamando a que tú entregues mucho de ti, o tampoco quiere mucho de ti. Algunos creen que Dios quiere poco de uno. No, Dios no quiere poco, ni tampoco quiere mucho de ti. Dios quiere todo de ti. Y todo significa mi ser completo, mi vida, negarme a mí, morir a mí mismo. Las expresiones que utilizaba Juan el Bautista, ustedes recordarán, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y si el Señor se glorifica en tu vida, debes saber morir a ti mismo. Debes saber negarte a ti mismo. Quien no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor. Por tanto, hoy día vamos a meditar en estas expresiones. No hurtarás, el primer versículo que está ahí, ustedes lo tienen en la Biblia abierta, ¿no? No hurtarás o no robarás. Más allá del asunto semántico o del punto de vista jurídico, ya vamos a hacer una distinción. Robar es cuando se sabe quién lo hace y hurtar es cuando no se sabe quién lo hizo. Por tanto, hay una diferencia desde el punto de vista jurídico cuando es un hurto o cuando es un robo. Pero independiente de que si se sabe o no se sabe, Dios quiere que nadie sustraiga lo que no le pertenece. Y el Señor, a través de este 8º mandamiento, nos hace un fuerte llamado a que seamos honestos y que también seamos sinceros. O sea, el Señor quiere que su pueblo sea sincero. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la sinceridad? ¿Qué es aquello que es una expresión sincera?
Esto se origina en el Renacimiento para describir las esculturas, por ejemplo, que no tenían defectos o que no tenían retoques. ¿Por qué? Porque si una escultura que tenía un problema le ponían cera y hacía pasar inadvertido, era algo que estaba manipulado, ¿no? Por eso lo sincero es aquello que no tiene cera. Hay algunos que dicen que eso no es original, que la definición es otra cosa, pero lisa y llanamente la palabra sincera proviene de la raíz latina, que significa aquello que es intacto, que es puro o que no tiene mancha o tacha. Y se usaba para describir los productos que no son adulterados o mezclados con otros. Aplicado a nuestra vida es como decir, si somos de Cristo, somos de Cristo. Pero si somos de Cristo, no vivimos como los que están contra Cristo. Porque si soy de Cristo y vivo como los que están contra Él, no soy sincero. En esa cultura hay cera. Hay cosas que lo retocan, que lo hacen parecer, pero que no son. ¿Cómo estamos nosotros ahí con eso, hermanos? Por eso la honestidad es un pilar en la vida cristiana. Y este mandamiento prohíbe el robo en todas sus formas, ya sea en lo visible o en lo oculto. Porque este pecado del hurto revela un corazón que desconfía de la provisión de Dios. El hurto es una manifestación de estar pensando en que lo que significa el sostenimiento y la provisión dependen de mí y no del Señor. Es creer que el fin de mes llego con mis fuerzas o con mi inteligencia más que con el poder del Señor. Y es por eso que el Señor enseña a orar a su iglesia y les dice, el pan nuestro de cada día, no del mes, ni del año, ni de la vida, el de cada día. Basta cada día su propio afán o su propio mal. Pensamos en que queremos tener mucho cuando en realidad no tenemos certeza de cuándo el Señor nos lleva. Eso nos lleva al otro extremo de querer no trabajar por cuanto el Señor viene, como algunos piensan que es así. Trabajamos para la gloria del Señor, pero no pensando y ni poniendo la vista, ni tampoco el corazón en las riquezas, porque donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Así que hay un llamado hoy día a la honestidad, pero ¿en qué se traduce? Primero en las acciones. La honestidad, queridos hermanos, comienza con la obediencia a la palabra del Señor. No tomar lo que pertenece a otro refleja el respeto por el orden que ha establecido el Señor, y esto incluye varias cosas. En primer lugar, evitar un robo directo, sacar lo que no me pertenece, bienes materiales, no robar tiempo, no robar recursos o en el trabajo. Y en segundo lugar, el hecho de cumplir con nuestras obligaciones financieras. Hay personas que les falta educación financiera cristiana, porque si atendiéramos al mandamiento del Señor no tendríamos problemas con las deudas, o al menos no estaríamos tan probados en esa área. Si el Señor te dice que no debes robar o no debes idealmente deber, es tu deber no gastar más de lo que el Señor te provee. Porque si tú gastas más de lo que el Señor te provee, estás siendo desobediente a sus mandamientos. Si me llama el contentamiento con lo que Él me da y no estoy contento con eso, sino que busco a través de banca o lo crediticio tener recursos para satisfacer el deseo de la sociedad, para tener un mejor auto, una mejor casa, para ser alguien mejor visto a la vista de los hombres, tengo un serio problema con mi corazón y tengo un serio problema con mi relación con el Señor. Y a esto me refiero cuando no he rehuido anunciaros todo el consejo del Señor, porque sé que esto no es tan sencillo de digerir, querido hermano. Algunos probablemente lo mastican, pero quizás no lo traguen tanto. Romanos 13:7 dice, paguen a todos lo que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra, dice el Señor. Y esto de alguna forma está directamente relacionado con una confrontación que el Señor le hace a los fariseos que le hacen una pregunta capciosa al Señor. Usted recordará en el Evangelio de Juan cuando le dicen los fariseos, y dinos, Señor, ¿es correcto que paguemos los impuestos al emperador romano o no? Y el Señor, de forma ilustrativa, les dice, présteme la cara de la moneda. ¿Y dónde está la cara? El César, ¿cierto? ¿Ustedes lo ven? Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Esto conlleva mucha interpretación por cuanto, entonces hay cosas que son de Dios y cosas que no son de Él. La verdad que no viene a enfatizar eso por cuanto todo es de Dios. No hay nada en el universo que no sea y ni le pertenezca a Él. Todo es del Señor. Pero de alguna manera viene a decirte, administra bien los recursos que Dios te da.
por cuanto el contexto de los fariseos está puesto en de qué nivel contribuimos para el sostenimiento del templo o de la sinagoga en ese contexto. Ahora para nosotros, hermanos amados, den al imperio, den o paguen sus impuestos conforme a lo que el Señor manda en este tiempo y contribuyan para el reino de Dios por cuanto es del Señor. Y aquí tenemos una dificultad muy grande respecto de desafíos que hay desde el Antiguo y del Nuevo Testamento con lo que significa la contribución para el reino del Señor. Primero, si sabemos que nada es nuestro y todo es de Él, ¿por qué tenemos ese problema con el corazón de contribuir para su reino? Hay personas que dicen, en realidad prefiero no aportar porque no sé en qué se gasta. Y la verdad las cosas que los miembros sí saben en qué se gasta en un contexto nuestro presbiteriano. Pero esto es más allá del billete, de la cara que está en el billete, si es Gabriela Mistral u otro, o más allá de la moneda misma o lo que es una transferencia bancaria. El problema no tiene que ver con la plata, el problema tampoco tiene que ver con la administración, el problema tiene que ver con el corazón. Donde está puesto mi tesoro, ahí estará puesto mi corazón. Por tanto, aquí no solamente hay un desafío para la iglesia del Señor a honrarle con sus acciones, traducidas en recursos en este caso, pero también con las palabras que decimos. El hurto también se relaciona con el uso indebido de las palabras. Engañar a otros para obtener una ganancia es una forma de deshonestidad. Como hijos de Dios hemos sido llamados a hablar la verdad, reconociendo que cada palabra refleja el estado de nuestro corazón. Dice el Señor en Mateo 12, generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón está lleno de aquello que ama mi alma, en esto, los ídolos del corazón, como la fama, la plata, la familia, cualquier otra cosa, de alguna forma desatendemos la mirada en nuestro Dios. Si el Señor es tu pastor, querido, nada te va a faltar. Si el Señor está delante de su pueblo, no le falta nada. Por tanto, hay algunos que podrán decir, pero si a mí me falta el Mercedes-Benz, a mí me falta la casa en el barrio alto. ¿Estás seguro que te falta? El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Cómo podemos decir que algo nos falta? Estamos convencidos de que todos los bienes de este mundo es lo que nos hace falta. Y la sociedad nos convence cada día de que necesitamos aquello que no necesitamos. ¿Recuerdan ustedes unas palabras que utilizó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios? Cuando él en medio de pruebas y dificultades oró 3 veces al Señor para que le quitara un aguijón de la carne. Creo que en otra ocasión lo comenté aquí. ¿El apóstol Pablo dice cuál es el aguijón en el texto? No lo dice. ¿Y usted cree que no lo dice porque se le pasó no decirlo? Yo creo que es intencional. Porque estaría todo el mundo hoy día especulando cuál era el aguijón. Y el fundamento del texto no está puesto en el aguijón. Algunos dicen que era ciego. Otros dicen que era pelado y que ese era el aguijón. Otros dicen que tenía una suegra desagradable, ¿no? ¿Cuál es el aguijón? No lo pone, no dice. Pero una cosa sí sabe. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, o que mi gracia te sea suficiente. Si la gracia del Señor no es suficiente para ti, tienes un serio problema con tu relación con Cristo. Y tienes un serio problema con tu corazón. Cuando vivimos en honestidad, querido hermano, estamos confiando en la provisión de Dios. Demostramos confianza en que Dios es quien provee nuestras necesidades. No yo, ni mi fuerza, ni la astucia, ni la inteligencia. Si no fuese por Él, hermano, estaríamos perdidos. Si no fuese por su gracia. Por eso, en lugar de buscar atajos, dependemos de su gracia y trabajamos con diligencia, sabiendo que el Señor recompensará a los fieles. Parte de esta confianza también se refleja en nuestra obediencia al contribuir para la gloria del Señor, como en este caso las ofrendas y también los diezmos, reconociendo que todo lo que tenemos proviene del Señor. ¿Recuerdan ustedes que estudiaron Malaquías hace poquito tiempo aquí? El capítulo 4, creo que confronta a la nación israelita que tenía una práctica de diezmar aquello que no era lo que le correspondía, porque el compromiso de ellos era diezmar de lo mejor. No la oveja que no le iba a servir, ni la oveja enferma, ni la que le faltaba una pata y cosas por el estilo. Ellos lo hacían, pero no eran efectivos en su diezmo. Dije algo en el estatuto. Sí. El estatuto nos dice a nosotros que los que nos comprometemos por el reino del Señor, que tenemos que ser efectivos y sistemáticos. Probablemente el texto atañe más que al hecho de no dar, al hecho de ser efectivo.
daban de aquello que pasaba inadvertido para un contexto social de Israel, pero no lo que el Señor demandaba de ellos. Y la versión contemporánea, creo que da en el clavo, aquí dice Malaquías 3:10, entreguen completos los diezmos en mi tesorería o en el alfolí, como dice el texto de la Reina Valera, y habrá alimento en mi templo, y con esto pueden ponerme a prueba y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y con esto quiero ser muy cuidadoso, por cuanto hay dos extremos. Está el extremo de decir, estos recursos son míos y yo veo cómo lo administro, cuando en realidad usted, que es del Señor, debe saber que todo es de Él y para su gloria nos ha llamado. Y el segundo extremo es lo que hoy día se predica como una teología de la prosperidad, que dice que si tú das 100, Dios te va a devolver 1000, ¿no? O que si tú inviertes para el reino de Dios, Él te va a devolver porque Él no debe a nadie. Y es así como hay prolíferos predicadores, apóstoles de este tiempo, que se enriquecen a costa del nombre de Cristo de forma inescrupulosa. Y respecto de eso ya tienen su recompensa. Sin embargo, el Señor nos llama a nosotros a mirar la Escritura en todo su consejo y saber de que Él demanda de su pueblo obediencia, incluso en el área financiera. Respecto a cómo administro los recursos de mi casa, cómo administro los recursos de mi familia y cómo administro los recursos del reino de Dios en la iglesia, porque es para la extensión de su reino. Revisando un comentario sobre este versículo, entre otros, Calvino señala que Malaquías reprende al pueblo por su impiedad y les muestra que retener décimas y oblaciones han cometido un sacrilegio delante del Señor. Destaca que Dios a través del profeta Malaquías ofrece una solución y es la siguiente: si el pueblo trata fielmente con Dios, el Señor va a ser generoso con ellos y su bendición se manifestará de manera abundante. El Señor bendecirá al que es obediente. Sin embargo, esto implica que al ser obedientes en nuestras contribuciones, no solo honramos a Dios, sino que también nos posicionamos para recibir las bendiciones del Señor. Y el Señor se encargará de lo demás. Probadme, dice el Señor en esto. Por tanto, tenemos un gran desafío hoy de ser fieles al Señor en lo que Él demanda de su pueblo. No tener dioses ajenos delante de Él también se traduce en el sentido de que si tu Dios es el dinero, derriba ese ídolo. Busca al Señor. Pide que Él te ayude a ser obediente a su palabra y diligente respecto de los recursos. Y gloria a Dios porque Él en eso también se va a glorificar. También el Señor en el versículo 16 nos llama a la generosidad. Dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso envuelve un gran desafío. Y aunque este mandamiento en primer lugar tiene que ver con la lengua, especialmente con aquellos que tienen ese don de lengua larga. ¿Han escuchado? El don de lengua larga. También nos enseña acerca de la generosidad. Hablar la verdad, hablar lo que a Dios le agrada, es un acto generoso, porque edifica a los demás y también refleja ese carácter de Dios en uno, que es el dador de todo bien. Recuerden ustedes Santiago, ¿no? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera una sombra de variación. Dios provee bendiciones y esas bendiciones vienen ciertamente de Él. Y es por eso que Dios nos llama a una generosidad, conforme a este texto, con las palabras. Decir la verdad, edificar con la verdad. Y esta generosidad incluye construir la reputación de mi hermano en lugar de destruir la reputación de mi hermano. Somos muy prontos para hablar y emitir juicios y de pronto muy tardos para aguantarnos lo que queremos decir. Porque queremos tener la última palabra, porque queremos ser los más importantes, porque nos importa mucho que otros tengan una buena impresión de nosotros y nos gusta destacar los aspectos negativos de los otros. Implica esto, hermanos, hablar con gracia delante del Señor, buscando el beneficio de la gloria del Señor como también el de mi prójimo. Y lo otro que está aquí demostrado como una definición interesante es el amor y la defensa de aquellos que son vulnerables, de aquellos que tienen necesidades y carencias. Porque así como Cristo intercede por nosotros, debemos nosotros también hoy ser generosos para defender a los que no pueden hablar por sí mismos. También debemos ser generosos con los bienes que Dios nos da. El hecho de reflejar su carácter, queridos, implica compartir bendiciones con otros.
Una de las cualidades de los que son ministros del Evangelio es que tienen que ser hospedadores. Y esto es bien interesante porque la hospitalidad o el hecho de ser una persona hospedador es aquel que no cierra las bendiciones que Dios le ha dado para otros también, cuando eso está dentro de mis fuerzas. Esto incluye ofrecer a los que están necesitados. Acuérdense ustedes de las palabras de Proverbios. Dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Y el Señor nos llama justamente a eso, a amar a su prójimo, a amar al Señor, que se traduce y se refleja también en ese amor por los pobres. Y también a invertir en el reino de Dios, por cuanto cuando contribuimos tanto en la iglesia como en la Missio Dei o en las misiones, participamos en esta obra de extender su reino para otros. Ese diezmo y esa ofrenda es una forma de rendir homenaje a Dios y apoyar el ministerio local, tal como enseña la Escritura en segunda carta de Pablo a los Corintios. Recuerden esto, dice el Señor a través de Pablo: el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Y cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría, o Dios ama al dador alegre. Por tanto, hay quienes piensan que si no está contento no tiene que contribuir y por eso llegan enojados a la iglesia. Así el Señor dice que no tengo que dar. Hay un doble o triple pecado ahí. Tampoco el Señor dice den hasta que duela, porque eso lo dice Alberto Hurtado, ¿cierto? No dice la palabra eso. Den con alegría, y eso significa que nuestro corazón tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo, y eso va a reflejar gozo en el corazón, gozo en la vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Segundo, ¿cierto? Y esto está en confrontación con las obras de la carne, que tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Desde la ira y el enojo. Por tanto, ahí vemos confrontados esos enojones que lo hacen para no dar. Es una obra de la carne. La tacañería, hermanos, es una obra de la carne. El cerrar esa bendición para otros, para contribuir para los pobres, para dar para la iglesia del Señor, es parte de las obras de la carne. Y el fruto del Espíritu se traduce en el contentamiento, en el gozo y también en el hecho de dar. Por eso, hermanos, hay una bendición en dar. Más bienaventurado dar que recibir, dice Hechos 20:35. Porque al ser generosos no solamente vamos a bendecir a otros, sino que también vamos a experimentar la alegría de ser instrumentos de la gracia del Señor. Y qué bueno que otros conozcan a Cristo. Qué bueno es que la iglesia plante iglesias. Qué bueno es que nos comprometamos con la misión internacional o la misión transcultural, como se ha hecho hasta ahora, orando por nuestros hermanos que están en otros países compartiendo el Evangelio. Hermano, nunca la iglesia es tan pequeña ni tan pobre como para no poder contribuir. Tenemos tremendo privilegio y tenemos tremenda responsabilidad y también oportunidad para comprometernos con la causa del Evangelio. Pero así como el Señor nos llama al contentamiento, nos llama a la generosidad, nos llama al hecho de dar, este hecho del contentarse se traduce en esta expresión no codiciar, ¿ya? Dice el último versículo: no codiciarás la casa, la mujer de tu prójimo, ninguna cosa, ni su buey ni su asno, nada de tu prójimo. En un contexto de tanta ganadería como el antiguo Israel, era muy propio querer anhelar los bueyes, las vacas, las ovejas de los demás. Porque la codicia es un deseo desmedido de poseer lo que a otro le pertenece. No es decir, estoy contento por la bendición de mi hermano, sino estoy triste por no tener lo que él tiene. No es glorificar al Señor por la bendición abundante, incluso traducido en lo económico de mis hermanos. Más aún, algunos están tristes, perplejos, angustiados por no lograr esa bendición. Por eso el contentamiento no se traduce en la resignación a ser como soy. Una cosa es, Dios quiere que sea pobre, así que mejor no voy a trabajar porque a lo mejor es la voluntad del Señor. Dios te llama a trabajar de sol a sol. Dios te llama a honrarle a Él con tu trabajo. Dios te llama a ser un buen estudiante si estás estudiando. Dios te llama a ser una persona que refleja la gloria de Dios con tu vida. Y eso significa reconocer la soberanía de Dios en todas las esferas. Porque el contentamiento comienza al reconocer que todo lo que tenemos viene del Señor. Nada de lo que yo tengo es mío. Hay algunos esposos que le dicen, no, lo tuyo es mío y lo mío es mío también. ¿Han escuchado eso? Al confiar en la soberanía del Señor, vamos a evitar compararnos con los demás. Vamos a evitar querer mejor que el otro, ¿no? Yo tengo más que tú.
yo tengo un auto mejor que el tuyo, una casa mejor que la tuya, cuando en realidad el gozo del Señor no se traduce en los recursos, se traduce en una relación saludable con el Señor, una relación íntima con Dios. Y si no has experimentado eso, créeme que te estás perdiendo mucho en tu vida. Un corazón agradecido, queridos, es la mejor defensa contra la codicia. Porque al recordar las bendiciones de Dios, aprendemos a estar satisfechos cualquiera sea nuestra circunstancia. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Pablo? He aprendido a contentarme. He aprendido a vivir en las situaciones difíciles y en las que son alegres. En la abundancia y en la escasez. Por todo y para todo estoy preparado. Y ahí aplica este versículo, Filipenses 4:13, ¿se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor te fortalece, sabrás vivir con más y también sabrás vivir con menos. Por eso hoy día tenemos una satisfacción que va más allá de las bendiciones que Dios te pueda dar, sino que tiene que ver con ese fruto que es la bendición de las naciones y los pueblos de la tierra. El Salmo 67, hoy día en la mañana lo compartía con los hermanos de la Junta de Diáconos. Cuando llama a la alabanza de las naciones y los pueblos de la tierra, culmina el versículo 6 diciendo, la tierra dará su fruto y nos bendecirá a Dios. ¿Quién es ese fruto? ¿Quién es ese fruto de bendición? Algunas dicen, bueno, claramente el fruto es la manzana o la pera y las papas y los tomates. No, el fruto de bendición, muchas gracias. El fruto de bendición es nuestro Señor Jesucristo. Y el que conoce a Cristo, conoce y ha experimentado el verdadero sentido de la vida. El verdadero contentamiento, querido hermano, solo se encuentra en Cristo. La felicidad verdadera no se encuentra en un gran chiste, ni siquiera yendo a una buena presentación de un gran humorista. No, eso no es alegría. Eso es una risa por un momento interesante, que está muy bueno. Hay risoterapias que hoy día hacen muy bien. Pero al entender que el Señor es nuestro mayor tesoro, ¿qué puede ser más importante que Él? Porque aprendemos a valorar más las riquezas espirituales ahí que las riquezas materiales. Parte de este contentamiento también se expresa al dar con gozo lo que el Señor también nos ha dado a nosotros. Para meditar, para finalizar, la mayordomía de los recursos, queridos, también es una forma de adorar al Señor, es una forma de adoración. Porque vivir con honestidad, vivir con generosidad y con contentamiento glorifica a Dios y bendice a su iglesia, a nuestros hermanos que están aquí presentes. Y recordemos que somos administradores de lo que Dios nos ha dado y que no somos dueños de lo que Dios nos ha dado, llamados a reflejar su carácter en cada aspecto de nuestra vida. Y parte de esto incluye nuestra fidelidad a glorificarle diariamente con nuestras oraciones, diariamente con lo que el Señor demanda de nosotros. Y quisiera ahí traer al tapete esta expresión que el Señor utiliza con el joven rico, ¿no? Este joven que le dice, Señor, yo he hecho todo desde mi juventud, he hecho todo, ¿no? Incluso daba los diezmos. Y el Señor no lo confronta por eso. Y uno dice, era efectivo y sistemático, estaba habilitado para la asamblea. El joven rico tenía un problema más allá del diezmo. El joven rico pensaba que el 90% era de él. El joven rico pensaba que podía ser íntegro en todo, pero había un área que era de él. Y el Señor le dice así, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció y se fue. Se entristeció por una simple razón. Él tenía un corazón puesto en sus riquezas, pero tenía un corazón religioso, por cuanto creía que su paz con Dios estaba en hacer derechamente esas cosas que Dios le mandaba, cuando el Señor no pide de nosotros mucho, sino que pide de nosotros todo. Y esa pregunta es para ti hoy, más allá de tus recursos. Tiene que ver con tu vida, con tu tiempo, con tu futuro. El Señor te pregunta eso, y está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Y todo es todo. Tu futuro, los años que te quedan, vivirlos para Él. A algunos les quedan mucho, a algunos quizás no tanto. Dios lo sabe. Pero lo que te queda, el tiempo que te queda, los recursos que tienes, ¿estás dispuesto a utilizarlos para la gloria del Señor, para ponerlos para el sostenimiento de su reino, el avance de su reino? Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra y siendo fiel en la administración de recursos para que su nombre sea exaltado en nosotros y nosotros también a través de sus bendiciones bendecir a otros en este mundo. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra.
Gracias por ser fiel con nosotros, aunque nosotros no siempre lo hemos sido.